Buenas noches, estamos aquí en Quién Tiene la Razón con Omar Chejade y Miguel Pérez Arroyo, abogado de Alberto Fujimori. Vamos a utilizar el expertise de los dos porque se está haciendo una indagación previa a PPK por todos estos prolegómenos que se dieron antes del indulto. Chejade nos va a dar su opinión, él ha sido procurador, conoce cómo funciona el mecanismo de las procuradurías, y el abogado Pérez Arroyo evidentemente nos va a dar la parte legal y qué tanto puede tocar esto a su cliente. Buenas noches ambos, ¿cómo están? Gracias, Aldo, por la invitación. A ver, empecemos con un byte. Los CVs primero, los CVs. Los currículos, por favor. Ahí está el doctor Pérez Arroyo. Abogado Alberto Fujimori, es asesor de despacho de fiscal de Nación, magíster en Derecho Penal y Criminología por la Universidad de Castilla-La Mancha. Seguimos con Omar Chejade, es vicepresidente congresista de la República, es jefe de extradición en la Procuraduría Anticorrupción, abogado. Primero tenemos las declaraciones, las versiones, eso va a ser bueno para enriquecer un poco aquí el diálogo. Empecemos por favor con los bytes. 100%. Creo que ahí hubo una negociación completamente incompatible, como la señala el Código Penal, una venta de objetivos políticos a cambio de una vulneración de los votos de una bancada y la determinación de darle un contenido tangible a esa venta, por la cual los parlamentarios que cambiaban su voto obtenían prebendas de carácter pecuniario directamente. No sé si con dinero en efectivo, pero por lo menos con nombramientos de puestos, con inauguraciones de obras, con, digamos, un aliciente de carácter político completamente vedado. El Ministerio Público, en cumplimiento del artículo 100 de la Constitución, lo está haciendo y me parece que esa investigación tiene que arrojar resultados lo más rápido posible, ¿no? Evidentemente ahí ha habido algo raro, ¿no? Había habido un canje, ahí ha habido un negocio o un negociado de índole evidentemente político. Lo que no está en duda es la capacidad de indultar del jefe de Estado, ahora, antes y probablemente también en el futuro. Lo que está en duda o lo que se quiere investigar es la transacción que ha debido, que se ha hecho debajo de la mesa para lograr este indulto, ¿no? Por lo tanto, la responsabilidad aquí la asume ¿quién? Su gobierno y concretamente su ministro de Justicia de aquel entonces. Él tiene que asumir la responsabilidad política y ética y, bueno, y jurídica si él existe. Dichas por estas personas en las cuales nosotros desde el Ejecutivo no avalábamos nada de eso. O sea, por lo menos esto no ha habido ninguna decisión política de hacer esas cosas horribles de cobros, además. Investiguemos aquellas personas que estén haciendo ese tipo de actos. Eso no hay ninguna duda. Pero hablar de temas políticos es parte de la lógica y tomar decisiones políticas es parte de la lógica de un ejecutivo que tiene que tomar las decisiones que quiera. El presidente, bueno, ha habido una demanda que ha planteado el procurador Enco. Y bueno, ante eso se ha comenzado a hacer la indagación preliminar, pues una indagación preliminar hasta donde yo he leído, ¿no? Entonces... El procurador Enco responde al Estado, ¿no? Sí, pues, pero él ha tomado, o sea, por eso creo que a veces se confunde el rol de lo que tiene un procurador, que es ser el abogado del Estado. Y aquí no ha habido ningún dolo, o sea, evidentemente la toma de decisiones políticas es función de cualquier persona que ejerce el cargo ejecutivo. En este... Bueno, como ustedes vieron, el procurador Amado Enco pide la intervención de la Fiscalía y se abre una indagación preliminar. Van a desfilar, pues, la Comisión de Indultos, ministros, toda la gente que tuvieron que ver con el indulto a Fujimori. Empezamos con el procurador, ex procurador, porque usted conoce todo el mecanismo por dentro. ¿Hizo bien Enco? ¿Le tocaba hacer esto? ¿Hay sustento para hacer esto? Gracias, Aldo. Mira, cuando hay irregularidades y se transmiten a través de la opinión pública y en temas políticos de tanta importancia, de interés público, interés nacional, cuando están en por medio las víctimas, temas de violación a los derechos humanos, y donde ha habido pues un revuelo político que linda con lo delictivo y que incluso ha acabado con la suspensión de 3 parlamentarios fujimoristas, probablemente liderados esta sanción por la señora Keiko Fujimori. Es evidente pues que hay indicios razonables que ha habido temas delictivos. Ahora bien,
En cuanto a la investigación del Ministerio Público, me parece genial. Yo creo que se debe hacer, se debe sancionar a los responsables. Acá está pues el famoso cómo es la nuez, ¿te acordarás? ¿No es cierto? De determinados ministros, determinadas personas que alentaron un canje político, una negociación política por debajo de la mesa, que es evidentemente pues un tema delictivo. Pero mientras sea negociación política no es delictivo. Pero ha habido además de negociación política una negociación por obras, ¿no es cierto? Eso sería el quid y del ahí asunto. está el tema delictivo, ¿no es cierto? Ahí ha habido un tema evidentemente algo de corrupción, corrupción de funcionarios, en el que se estaban de alguna manera transando obras públicas desde el Ejecutivo a determinados parlamentarios para los votos. ¿Y a Enco le tocaba pedir esto o al fiscal? Hay un tema, ¿no? Porque Enco tiene su corazoncito zurdo y esto al final ¿no? termina tocando el tema de Fujimori. Sí, tampoco seamos ingenuos, ¿ah? Yo respeto a Amado Enco porque Amado Enco incluso ha trabajado conmigo, es un buen abogado, un buen procurador, y más allá de los corazoncitos, Aldo, yo creo que él está cumpliendo su profesión, ¿no? Y su función como procurador público del Estado. Pero más allá de eso, acá hay dos procedimientos, ¿no? Uno, de acusación constitucional, porque hay gente involucrada aparentemente, que incluso ha sido suspendida en sus funciones como parlamentarios y ha habido reemplazantes, que tienen el derecho al antejuicio constitucional, y acá evidentemente el Ministerio Público tendría que esperar la acusación constitucional del Congreso de la República. Y hay otra investigación, ¿no es cierto?, que si bien es cierto es por los mismos hechos, es, digamos, contra personas que no les corresponde el antejuicio constitucional, sino que pasan de alguna manera una investigación simple y llana en la que interviene el fiscal provincial, el procurador evidentemente y el juez penal de primera instancia, en la que deberían estar las personas que han estado alrededor de esta negociación mafiosa, delictiva, y que dio como consecuencia a un indulto. Fíjate una cosa, te acordarás que la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tipifica 6 irregularidades con respecto al indulto. Y 2 o 3 de ellas están señaladas claramente en la Junta Médica Penitenciaria, en la que uno de los médicos era médico de cabecera, galeno de cabecera, el señor Fujimori. Otra en la que habían 2 actas distintas. Una del 17 de diciembre, en la que se señala que Fujimori se encuentra en buen estado de salud, que no corre peligro su vida. Y otra del 19 de diciembre, o sea, 2 días después del 2017, que es un día antes de la primera solicitud de vacancia, digamos, en la que señala que Fujimori padece de un soplo logístico. O sea, irregularidades. Y otra, evidentemente, la crisis política que se dio alrededor de la vacancia. ¿Esto puede terminar afectando el indulto? Mira, ¿O solamente es, bueno, la gente que, digamos, traficó obras, etcétera? No. Yo creo que esto va directamente en una sanción penal que es personalísima. El tema del indulto corre por cuerda separada a pesar que tengan algunos nexos parecidos o similares. Te pongo el caso, la resolución de la Corte Interamericana señala de que se agote el control jurisdiccional, que para mi modo de ver las cosas es no ante el Poder Judicial, ante la Corte Suprema o ante un juez penal, porque ya es cosa juzgada, sino a través probablemente de una acción de amparo, de una acción constitucional ante un juez penal y, si es posible, ante un tribunal constitucional. Y le da fecha al Estado peruano. Es decir, dice que hasta el 27 de octubre, 4 meses, tienen la opción, la oportunidad de agotar la vía constitucional para que se revise este indulto, y si este indulto a través de vía constitucional se declara que ha habido irregularidades, que está viciado por una serie de motivaciones, no solamente constitucionales, que van en contra de los derechos humanos, el presidente de la República está en la obligación de acatar esa resolución. Estás corriendo mucho, creo. Sí. De acá al 4 de octubre no va a haber una solución. Seguramente, pero eso es lo que ha dado la Corte. Esto está en proceso. Pero yo de acá al 4 de octubre es... Y yo estoy el aparato legal peruano, estoy convencido como tú. Y en todos lados del mundo, no solo aquí. Yo estoy convencido como tú. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha puesto como fecha límite el 27 de octubre. Y ya tendrán pues los jueces... No ha dicho la Corte, más bien, el 27 de octubre vamos a evaluar qué han estado haciendo. No, lo que dice la Corte es que hasta el 27 de octubre el Estado peruano debe definir efectivamente si han habido irregularidades, no solamente administrativas, sino penales, y evidentemente da a entender, no lo dice explícitamente, que deja sin efecto el indulto. Ahí el que le está saliendo el corazoncito es a ti ahora. Como tú trajiste a Fujimori de Chile, ahora quieres volver a meterlo. No, acá no hay ningún tipo de... Este país nunca va a acabar. Toda la bronca va a ser hasta el día que nos muramos siendo calaveras, vamos a ir peleándonos debajo de la tierra. Tú sabes, Aldo, para terminar, que yo no soy ningún caviar, ni mucho menos. Es más,
concuerdo plenamente tu posición que tienes contra los caviares, porque estoy No, tú plenamente... los has gozado. Los he gozado y los he sufrido, ¿no? Sí. Son oportunistas, arribistas, etcétera, etcétera. Pero en puridad me parece que el Poder Judicial, no el Poder Judicial, sino la Corte Constitucional peruana, y si es posible el Tribunal Constitucional, ya ha dicho incluso el mismo señor Ernesto Blume, que va a priorizar el tema del indulto a Fujimori, de darse el caso que la parte civil pueda interponer una acción de amparo. Vamos ahora directamente con Miguel Pérez Arroyo. Tal vez empecemos un poco por el final de lo que hemos hablado. ¿Va a afectar ¿es cierto que octubre es la fecha límite? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Hay un conjunto de imprecisiones, probablemente, por lo que has dicho, ¿no? Los sentimientos afloran. No hay nada, no hay nada. Y no, en mi caso yo he sido antifujimorista, antimontesinista, he combatido, ni siquiera de mi escritorio, yo he ido a la marcha de los 4 suyos, he defendido a la gente que cayó en rarísima su contratación, contrató Fujimori. Porque son neutral, porque soy neutral y cosa más rara hecho Fujimori. Y he hecho, además he trabajado con quien he trabajado en su momento y tal. Y en la Universidad de Alicante. Y soy doctor, te faltó de mi currículum que soy doctor por Alicante. Entonces, pero a lo que voy es que las cosas de esta naturaleza hay que analizarlas sin ningún tipo de apasionamiento, así es. Y hay que leer la sentencia de la Corte Interamericana, creo, de manera objetiva, ¿no? La Corte Interamericana, para empezar, no ha dicho que el Perú tiene que revisar el indulto. No lo ha dicho y no lo dice expresamente en ninguna parte de la sentencia o de la resolución. Tampoco dice como fecha límite para que el Estado se pronuncie, no, para que se realicen las acciones tendientes a el control jurisdiccional. Sí, me pareció entender a mí también. Que es que lo dice claramente. Hasta aquí. Lo dice claramente. Y luego de eso incluso dice, se solicitarán los informes en cuanto a lo que se ha venido haciendo hasta esa fecha, ¿no? Y tampoco dice claramente si tiene que ser un amparo o cualquier otro tipo de acción que pueda ventilarse. De hecho, por ejemplo, no hay otro. Hombre, vamos a ver, el control de convencionalidad que lo han venido sosteniendo, podrás no estar de acuerdo, pero es una posibilidad. Bien, pero que no estemos de acuerdo no significa que nosotros estemos con la verdad. No creo que tú tampoco estés de acuerdo con eso, ¿no? Estamos hablando como juristas. En hipótesis todo. Así, en términos abstractos. Hay muchas posibilidades. Y dentro de esas posibilidades están el amparo, el control de convencionalidad directo ante el juez supremo, lo que sea. Pero lo que dice en términos abstractos la Corte Interamericana es control jurisdiccional, constitucional además, de lo que significa el indulto desde la perspectiva del control previo, de la jurisdicción previa. Porque además eso lo ordena la Convención y lo ordena también la propia Constitución. De tal manera que lo que pueda ocurrir en el ámbito penal, de si hay sospechas de comisiones delictivas, o de si hay sospechas de actos que lindan con la ley penal en función al tema de cómo se elaboró el indulto, en absoluto puede acarrear incluso la nulidad del indulto, porque nadie, como ha dicho uno de los congresistas entrevistados, nadie discute los poderes que tiene el presidente para indultar. Las motivaciones, el contexto que pudiera haberse dado en ese momento son ajenos absolutamente a lo que finalmente salió en términos de uso del poder político que significa el indulto. Ahora, señor Pérez Arroyo, volvamos a la parte inicial de la película. El procurador podía accionar, podía ir a pedir esta indagación previa a la fiscalía. Cualquier persona, ¿Todo está correcto? Cualquier persona puede hacerlo. ¿Por qué? Porque básicamente este tipo de infracciones penales están sujetas a algo que se llama en el ámbito del derecho de acción, en el ámbito penal de acción popular. Es decir, cualquier persona puede hacerlo, ¿no? Entonces, ahora, al final, digamos, lo que ha pasado en el ámbito fiscal es que se ha iniciado indagatorias previas, que es diferente a una disposición de investigación preliminar. Hasta donde yo entiendo, estamos en indagatorias previas, que incluso es previo a la preliminar, ¿no? Lo que está regulado en el Código Procesal Penal es la preliminar, y la previa es simplemente una facultad que tiene el fiscal para ir viendo, averiguando qué cosa hay en medio para finalmente disponer la investigación preliminar, que sí ya está dentro de un contexto procesal. Ahí le pregunto al penalista Chejade, ¿pudo esto ir de frente a investigación preliminar? ¿Necesariamente pasaba por indagación previa? Yo creo que tenía que ir a una... ¿Esto tiene estadios determinados o...? Y justamente ahí viene la siguiente parte que yo quería explicar, desde el punto de vista procesal. Ya. Yo soy doctor en Derecho y además mi especialidad es procesal y mi otra especialidad es Criminología. Entonces, aquí el tema está
que si es que se ha abierto una previa es porque no tiene los suficientes elementos para abrir una preliminar. En vía increchendo es previa, preliminar, formal, acusación, juicio. Entonces, es toda una fase, un conjunto de fases, una escalada, en la que incluso lo previo no está regulado en el código, simplemente son facultades que tiene el fiscal para, en términos previos, ir indagando lo que significa una imputación de estas características, que lo ha hecho ENCO, como si lo hubiese hecho el perico de los palotes o el vendedor de papas del mercado más cercano. O sea, no interesa a quien lo haya hecho. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, ahí no hay ningún tipo de discrepancia. Estamos de acuerdo, ¿no? Es un tema procesal. Podía haber empezado por ahí, sí, porque seguramente no ha encontrado... No, es que no existe lo suficiente ni siquiera para disponerlo preliminar, previo. A ver, ¿qué cosa hay? ¿Qué tienes? ¿Qué hay por acá? Estamos en una lógica de Estado democrático de derecho en la que lo que en todo caso mediáticamente ha saltado a la vista y llama la atención, tiene que ser investigado, o por lo menos a nivel previo. Y si finalmente a nivel previo no hay nada, absolutamente se archivará. O sea, no nos debe alarmar en absoluto una situación de estas características. Lo que entiendo yo, no conozco exactamente la resolución del Ministerio Público ni la denuncia de ENCO, salvo por los medios de comunicación, entiendo que se está haciendo un acopio de información, un acopio de documentación, un acopio de indicios, incluso razonables que pudiesen haber, en base a la noticia crímenes, ¿no es cierto?, que los medios de comunicación han señalado. Y en base a eso hay una indagación, una investigación previa, digamos, antes de la investigación preliminar. ¿Lo ve un fiscal en especial esto? ¿Se nombra un fiscal? ¿Lo ve cualquier fiscal? ¿Cómo funciona? En principio, por el hecho de haberse pronunciado la denuncia contra un jefe de Estado, tendría que, en todo caso, abrirse a nivel de Fiscalía de la Nación, ¿no? Porque obviamente es a quien corresponde indagar en lógica del artículo 99. ¿Quiénes son los funcionarios que tienen el privilegio de la investigación? Los fiscales de arriba. De la Nación, claro, porque los que tienen justamente ese privilegio, como dice acá el doctor Pérez Arroyo, es el presidente de la República, los ministros de Estado, los congresistas de la República, hasta 5 años después de haber dejado su cargo, ¿no? ¿Tiene plazo las indagaciones previas? No, pero en todo caso, en términos de similitud, se aplican lo de la preliminar, que son 60 días. 60 días. Claro, o sea, digamos, no hay un plazo, digamos, exacto. Se van exactamente a los tipos de la investigación preliminar, pero es el Ministerio Público a través del Fiscal de la Nación, que de alguna manera es el jefe administrativo del Ministerio Público, y de alguna manera imponer orden, pues, ¿no? Porque tampoco esto va a ser, digamos, secula seculorum, que se investigue, que no se sepa esto, que en qué va a ir en 6 meses, 1 año, ¿no? Evidentemente hay un control interno por parte de las autoridades jerárquicas del Ministerio Público, ¿no? Y ahí deciden si lo archivan o se sigue. Así es. Si se formaliza, bueno, se lleva una preliminar y finalmente si se formaliza o no. Y no necesario, por lo que escucho los dos, el indulto no es tocado por esto. En absoluto. No, son pruebas aparte, Aldo. Son pruebas aparte. Ahora, siguiendo con el tema, ¿qué delito es cohecho? Bueno, acá... Prevaricar. Mira, en previa no hay imputación, no hay imputación concreta. En preliminar, medianamente, que sí se asienta un poco, pero en previa en absoluto. Y ustedes... De hecho, cuando si seguimos se abre... avanzando, yo seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Desde la perspectiva de la defensa no hay nada. Solamente hay un tema de negociación política, probablemente rayano con lo antiético, ¿no? Mira, pero desde la perspectiva jurídica... no hay nada penal como cosa penal. Penalmente no, porque mira, para hablar, por ejemplo, más allá para de el tráfico... político. No, para nada, porque para hablar de tráfico de influencias, lo sustancial es de qué procedimiento judicial o administrativo estamos hablando. A lo largo de toda la conversación no se desprende de alguno en concreto. Y para hablar del cohecho, ¿no? Estamos hablando en principio de una situación en que el cohechante, en este caso alguno de los funcionarios, tendría que tener a un funcionario al que le han torcido o al que le han ofrecido algo que está obviamente prohibido o que es ilícito. El votar por una causa es ilícito desde el punto de vista penal. En absoluto. Ahora, hace poco hemos visto, por ejemplo, que a uno de los congresistas, me parece que por APP, le estaban pidiendo el levantamiento de su inmunidad. La bancada de APP votó... Benicio... Acuña. Richard Acuña por un terreno, sí, problema. Claro, un tema que además a su hermana la está llevando a juicio oral. Ambos han sido imputados, acusados y están yendo ambos a juicio oral. Y a uno de ellos, que tiene el privilegio de la inmunidad, no se le ha levantado la inmunidad por una negociación política. Es clarísimo ahí porque obviamente se le ha extraído de la persecución penal por una negociación política. Seguramente por la mesa directiva, ¿no? Seguramente, pero nadie está rayándose o rasgándose la vestidura diciendo que eso es ilegal.
Omar ¿no? Chejade. Bueno, yo ahí sí Antiético puede ser, pero desde luego ilegal. Eso no, yo ahí sí discrepo completamente con el doctor Pérez Arroyo, ahí sí yo lo entiendo, no voy a criticarlo ni mucho menos, porque además es un colega, es un abogado de la defensa, ¿no? A ver, si fuese negociación política, evidentemente, digamos, más allá del tema ético, esto no querrería estar en la esfera penal, pero, digamos, visto los hechos, yo creo que esto sobrepasa la esfera política. Acá no ha habido solamente una negociación política, sino ha habido un tema ya que linda con lo delictivo, ¿no? Es decir, si nos vamos más allá, esto podría llegar no solamente a cohecho, a tráfico de influencias, sino incluso a una asociación ilícita para delinquir, ¿no es cierto? Eso habría que analizarlo con un término probatorio. ¿Pero cuál parte? ¿La de Aragón hablando con Mamani? No solamente... Porque luego cuando habla con... Es que hay cuatro escenarios. Aragón con Mamani. Exacto. Bocángel, Kenji y Alexei Toledo con Mamani. Luego tienes a Bienvenido con Mamani y con Figueroa y Ticlia. O sea, hay varios escenarios. Yo siempre... El que me corresponde... lo que me corresponde a mí defender por lo menos es el que yo defiendo con Bocángel, que es además amigo y patrocinado. Y en ese lapso, en ese escenario, por lo menos yo desde mi perspectiva no encuentro absolutamente nada. Mira, ¿no? yo sí. ¿Son compartimientos estancos? Yo sí, mira, yo te voy a explicar. Esto es muy parecido a lo de Curi y Montesinos, ¿ah? Solamente que en el caso de Curi y Montesinos había una pila, un ladrillo de dinero, y en el caso, digamos, de algunos congresistas, digamos, con el oficialismo, había algo mucho más que una pila de dinero o un ladrillo de dinero. Es decir, había de por medio obras públicas, un presupuesto millonario. ¿Qué obra? Me decía un penalista, Hay que mencionar. Así es, ¿cuál obra? El otro día conversaba con un penalista y me decía, ok. ¿Qué obra? Dime, Omar, ¿qué obra? Ese es lo que, a ver, siendo abogado del diablo... Sí, ¿qué obra? Pero tú eres el abogado me decía un penalista, me decía, ok, ¿qué obra? O sea, le dijo ya, no sé, la... Hay un tema de Titicaca, el lago Titicaca. Pero no lo dicen directamente. Pero eso es un tema que tendrá que ser investigado. Tú me estás diciendo el hecho de investigar y de abrir proceso penal. No es sentenciar y condenar. Y no es mi labor defender a nadie, pero lo que me decía varios penalistas... Es un tema probatorio. A ver, ¿qué le ofreció? Por eso te digo. O sea, te doy esta que va a limpiar el Titicaca, la planta del PEL, la planta del Titicaca, no pero es no lo un tema dice. probatorio. Mira. Para construir un proceso penal tienes que tener el cimiento. Y el cimiento es de qué obra estamos hablando. El probatorio entra cuando tú finalmente identificado sea la obra, es decir, el cimiento, dices cómo se va a entrelazar y cómo se va a construir. O sea, lo que a mí me decían es, ¿dónde está el toma y daca? Ese es el probatorio. Al día de hoy probablemente no exista, digamos, pruebas contundentes o fehacientes como para condenar, pero que existen indicios razonables para abrir proceso penal o para una formalización de una investigación preparatoria con no código procesal penal, para mí eso en sí lo existe. No lo niego en la indagatoria, sino lo que te digo, si corriésemos un poco más adelante, yo estaba revisando Estamos los audios, especulando más adelante. Y no le dice, o sea, incluso Mamani no se queja, no me han dado el PEL. No me han dado así. Porque él quería el PEL, que es esa planta para limpiar el PEL, lo dice, mire, el otro que le trae 2 votos le dan no sé qué y a mí no me dan nada. Entonces, claro, lo que me decía era, ¿dónde está la carne? ¿Dónde está el toma y daca? Ojo una cosa, en el tema del cohecho... Se judicializó la política, lo que ha ocurrido es que se ha judicializado absolutamente la política. Hay una cosa, en el tema del cohecho no solo es suficiente, digamos, que haya habido una entrega de por medios, basta la promesa o el ofrecimiento, según el artículo respectivo del Código Penal. Incluso la promesa. ¿Dónde está la promesa? O sea, promesa, yo te salvo a Kuczynski si tú me haces la represa tal. No hay esa frase. Yo creo que sí hay, y en todo caso habrían que ver los videos y los audios, y la totalidad de los audios y el peritaje de los audios. Por eso te explico. Mucha gente piensa de que no se consuma el delito porque solamente quedó en ofrecimiento o en promesa. El ofrecimiento o promesa ya cierra el círculo de la tipicidad del delito. O sea, ya se consume el delito con la simple promesa. Ha habido una serie de casos... Pero a mí me enseñaban en penal, hace muchos años me decían, a ver, si tú te pones a conversar que vas a asaltar un banco, pues no lo asaltas. Eso es delito imposible, eso es otra cosa. No hay delito. Eso es delito. Yo puedo hablar contigo que voy a entrar a un banco de crédito y nunca. Correcto. Eso es lo que se llama delito imposible, ¿no es cierto? No, lo que está tratando de explicar Omar es que hay varios tipos de delitos, ¿no? En este caso, el delito de cohecho es un delito de mera actividad. Así es. Es un delito de riesgo y no de resultado. Sin embargo, en los delitos de mera actividad, que eso ya lo ha dicho hasta saciar tanto el Tribunal Europeo, el Tribunal Español, el Tribunal Constitucional Peruano, el Tribunal Supremo Peruano, todo el mundo, y toda la doctrina penal además, no se puede construir el riesgo sobre meras suposiciones. Es decir, en este caso, si bien es cierto, el tipo penal se concreta con el mero ofrecimiento, el ofrecimiento tiene que estar dado sobre la base de algo, es decir, la prebenda. Es
el soborno, ¿no? Lo que significa el toma y daca, como dices. O sea, finalmente, se ha hablado, sí, de muchas cosas en ese caso, pero no hay ese elemento en concreción que por lo menos ata el tipo penal y lo materializa en función al riesgo que significa la comisión del hecho futuro. Solo el almuerzo en Palacio. Solo el almuerzo en Palacio. A ver, pero Eso sí, no, en la claro. casa del presidente. Pero además del almuerzo de Palacio, Pero un acá- ejemplo, el ejemplo histórico. Almuerzo, ¿no? Fue lo único que Mira, sacaron. por ejemplo, te pongo el ejemplo del año 2002 cuando se aprobó a efectos de la suspensión de varios congresistas, entre ellos José Luna, la misma Luz Salgado y tal. Se habló también de algunos temas de almuerzos, de galletas y no sé qué cosa. Entonces, el dictamen en ese momento que lo hizo Daniel Estrada decía claramente que esos eran ofrecimientos irrelevantes para el derecho penal. Además, No, que ya claro. forma parte incluso... Que iban a almorzar en el cine, eso era mucho... Entonces, está folclórico. eso ya está incluso desde la perspectiva de los antecedentes y la hermenéutica parlamentaria que respetan tanto en el Congreso, está ya No, sentado no, si de que le esos invitas una son gaseosa, irrelevantes, no o es sea, irrelevante. absolutamente irrelevantes. Para cerrar, No se Omar. trata de la gaseosa, ¿no? Tampoco se trata, como dice, yo lo entiendo a Miguel, ¿no? Porque es abogado de la defensa. Y lo respeto además. Más allá de Pero más del allá- abogado, tú Miguel, como jurista. te dejo hablar, a ver. Pero a ver, no se trata de minimizar los hechos, ¿ya? Acá no se para trata nada. que había una No, galleta, yo una no tengo por qué gaseosa. defenderlo. Acá, no, yo sé que no lo estás defendiendo, estás haciendo tu parte de periodista. Alto, escúchame. Acá no se trata de que hubo un simple almuerzo, un tema de camaradería para ver si votas por mí. Acá había un ofrecimiento concreto, en el que incluso han participado una serie de personas y abogados y una serie de reuniones que han dado como consecuencia reuniones en hoteles, reuniones en la casa del presidente de la Pero República, ¿cuál es del el- ministro. pero cuál es el tema concreto? ¿Cómo es la nuez? Y a eso habrá que investigar, el tema probatorio. Pero hay que también analizar el nexo de causalidad penal y procesal penal que ha habido. Es decir, si el presidente de la República invita al señor Mamani y invita a una serie de personajes, no solamente a almorzar, invita a la casa y le promete una serie de dádivas, no solo políticas, sino temas de presupuesto, temas de construcción, tema del PELT. Es que ese audio es el que no ha salido. Ya, pero estamos hablando... El de Kuczynski, que era el más importante, es el que hasta ahora no aparece con Mamani. ¿Qué hablaron en la Extrañamente, casa? ¿qué habrá habido? Y ojo una cosa, ha habido en el mes de diciembre una primera votación que se refleja o que se iba a reflejar en la segunda votación de vacancia. La de diciembre con la del mes de marzo, ¿correcto? Entonces, es obvio que el mes de diciembre, la primera vacancia que no se obtuvo los votos, no fueron gratuitamente, no fue un tema gratuitamente político, de que me gusta tu cara y voy a votar por ti, no. Es evidente que acá había un tema de prebendas por debajo de la mesa que tendrá que ser investigado. ¿Y qué iba a suceder también en la segunda votación? Y estaban buscando más votos para asegurar la no vacancia. Es decir, acá no se puede relativizar un simple almuerzo, o una simple galleta, o una simple gaseosa, no. O que en el Palacio de Gobierno el presidente cocina rico, no. Acá es un tema de que no hay suposiciones. Hay un tema concreto que no hubo una vacancia por una negociación delictiva, no política, por debajo de la mesa, en la que se estaban negociando obras públicas. Si tú me preguntas a mí como penalista, ¿qué cosa es peor? En la negociación Curi y Montesinos de fajos de dinero, ¿no es cierto?, que hubo sobre la mesa, o el tema de la negociación que ha habido entre los disidentes, los Avengers, con la gente de Fuerza Popular, es evidente que lo segundo. Porque incluso el presupuesto... ¿Sabes por qué? A ver, eso Porque sí está fuerte. ¿Ah? porque si lo cuantificas en dólares, en el Curi y Montesinos eran 10, 15 mil dólares, ¿no es cierto? En lo otro eran millones de soles o de dólares que iban a parar en las arcas personales de ciertos congresistas de ciertas regiones, porque estás comprometiendo el erario nacional, el Mira, presupuesto. yo estoy de acuerdo que eso está lleno de sinvergüenzas. El tema es... ¿Cuál? Es probatorio, y ese es un tema que tendrá que ¿Cuál? dilucidarlo el ¿Cuál era el Ministerio negocio? Público, ¿no? No, ese no. Es un tema probatorio, tienes razón. Es un tema que tendrá que diluciar el Ministerio Público y los abogados de la defensa, ¿no? Bueno, muchas gracias. 7:32 ha estado muy instructivo. muy interesante. Sí, sí. Algo para terminar, acá hay un tema, dos temitas ahí que quiero puntualizar. Primero, que la palabra delictiva como que se ha prostituido, todo parece delictivo, ¿no? Segundo, y que obviamente que no es así. Linda con lo delictivo. Y segundo, hay que ver quién llamó a quién y quién fue el primero en llamar. Nosotros ya sabemos como defensa quién fue el primero que llamó.
¿Quién llamó a Mamani? Porque eso marca, claro, eso marca finalmente... ¿Quién fue el que llamó a Mamani? Sí, eso marca la construcción de la provocación. La tentación. La provocación y el complot. Ya, pero cuando el Ministerio Público hace a veces emboscadas o redadas a ciertos jueces o magistrados, en la que le dice a la persona que supuestamente trata de coimear a un juez, o que el juez le dice dame determinada cantidad, o alcalde, lo que fuese, determinada cantidad de dinero para ganar una licitación, e interviene en la realidad del Ministerio Público, entonces no se habla pues de una emboscada ilegal. Pero, pues, Omar, como penalista debes saber una cosa, que parece que no lo eres, porque finalmente creo que hay generalidades en lo que dices. Entre el Ministerio Público y el Congreso, ¿quién tiene facultades preconstitutivas de prueba? ¿Quién tiene? El Congreso no la tiene, pues, menos un funcionario, lo tiene la Fiscalía. Está bien. Como la Fiscalía tiene facultades preconstitutivas, lo puede hacer, el Congreso no. Ese es No, está bien, pero digamos, estamos haciendo una analogía, digamos, de los hechos. Categorial y conceptualmente estamos en escenarios distintos completamente. Sí, distintos, y pero otra el cosa fondo es lo mismo, no es lo mismo. Y otra cosa en particular y en general, todo en el Congreso se negocia. Todo en el Congreso se negocia. Políticamente. Claro, pues, pero no puede existir debajo de la mesa, pero no seamos dueños de la verdad. No hay dueños de la verdad. Seamos ni considerémonos dueños de la verdad. Relativizar y tontear a la gente que nos está viendo. En absoluto. Y decir, pues, no creo que se trata de tontear, se trata de ser exactos. Un malentendido, cuando 3 meses atrás había habido una votación en la que los Avengers y otros estaban... A mí no me gustó tampoco esa votación, pero obviamente eso no me lleva a catalogar. Bueno, ha estado muy entretenido, porque ya son las 7:35, no va a tener tiempo para los demás invitados, ha estado muy entretenido. Los últimos 5 minutos... Y gracias, Miguel, a todo con respeto. El clinch ha estado muy bueno los últimos 5 minutos. 7:35, muchas gracias. Viene Farina Tuco.